Hola, buenas noches. Queremos presentar el resultado de nuestro taller 4 de nuestras nuevas aproximaciones para la estrategia de pruebas. Eh, les presentamos este trabajo con Milena y yo quien les habla, Felipe. Del contexto que vamos a hablar, pues básicamente nosotros mantuvimos las mismas funcionalidades que especificamos en la entrega anterior. Son las funcionalidades correspondientes a la creación de publicaciones, de páginas, tags, administración y gestión de usuarios y el API para integrarse con sistemas externos. Del feedback que recibimos, pues esa parte estaba bien, entonces vamos a hablar en concreto sobre la parte de las estrategias y de las mejoras que hicimos sobre nuestras dos propuestas. Entonces, te cedo la palabra. Gracias, Felipe. Bueno, para la estrategia 1, pues los objetivos se enfocan principalmente a implementar una estrategia de pruebas que permita pues facilitar las futuras iteraciones de la aplicación Ghost y que no sea necesario invertir tanto tiempo pues en su creación y ya puedan operarse de manera automática y que tengan solamente una labor de mantenimiento. Entonces, pues en principio vamos a tener aquí una iteración de pruebas de 5 días, donde vamos a operar desde el 3 de mayo hasta el 7. Y para esta implementación tenemos una estimación de 3 ingenieros que serían necesarios para la aplicación de las pruebas. Y también tendríamos disponibles 3 máquinas virtuales que estarían operando pues las 24 horas del día. En el cronograma del plan de pruebas tenemos 6 actividades principales en las que tenemos la preparación de ambientes como la primera actividad. También pasamos por un proceso de automatización de pruebas que pues será un proceso transversal y tendremos unas pruebas de integración. En estas pues será toda la definición de los escenarios de pruebas y su implementación. Vamos a hacer también una ejecución de pruebas manuales para validar aquellas funcionalidades pues, que no puedan llegar a ser automatizadas y también para validar la estructura de la aplicación. En, en el plan también tenemos estimado un tiempo para hacer gestión administrativa en donde se realizará la información, el informe de resultados y de cobertura de las pruebas. En cuanto al presupuesto de pruebas, nosotros tenemos una estimación en Amazon, en AWS, para 3 instancias. Y tenemos también pues 3 ingenieros que estarán operando durante los 5 días de la iteración. En, en los recursos computacionales, aquí detallamos un poco más sobre las instancias que serían contratadas. Entonces, tendríamos unas máquinas con 10 gigas de almacenamiento que tendrían un costo de $25 por mes y pues esto nos daría un total mensual de $76. Sin embargo, pues esta cotización se realizó por demanda, entonces el costo sería únicamente el consumido. Para los recursos económicos en cuanto a contratación de personal, de acuerdo a las investigaciones que realizamos, pues encontramos que los ingenieros junior en promedio tienen un salario mensual de 3 millones. Para este caso, para los 3 ingenieros, nos generaría un costo de $510 durante la iteración. Aquí nosotros también tuvimos que hacer un ajuste para el plan TNT, para la descripción de las técnicas, niveles y tipos de pruebas. En el caso del escenario 1, nosotros pues definimos 4 niveles principales, que son las pruebas de unidad, la prueba de integración, unas pruebas de sistema y finalmente unas pruebas de aceptación. De este pedazo queremos recalcar que teniendo en cuenta las pruebas de reconocimiento y pruebas estilo Monkey o Reading, quisimos también extender las actividades que tienen estos ingenieros para que también hagan una cobertura de creación de pruebas estilo caja negra y con un enfoque positivo en el cual
Vamos a crear escenarios mediante pruebas de tipo record and play, basadas también en scripts, que nos permitan detectar a nivel de profundidad y a nivel de ventanas cualquier tipo de fallo que contenga la aplicación, links rotos, inputs que no funcionen correctamente, botones o cualquier tipo de navegación que se vea afectada por algún error en la página. De acuerdo. Bueno, la distribución de esfuerzo que nosotros proponemos, pues está enfocada a la distribución del recurso humano y al recurso computacional. En cuanto al recurso humano, pues tenemos una distribución para cada uno de los niveles que establecimos, donde pues para las pruebas de unidad tenemos un esfuerzo de 22 horas. Este esfuerzo estará pues enfocado a la construcción de la automatización de las pruebas y para cada uno de los escenarios que se propusieron. También tenemos las pruebas de integración con un esfuerzo de 16 horas. Aquí pues estará concentrado principalmente en las pruebas de enfoque negativo y positivo. Las pruebas de sistema, pues aquí tenemos contemplada la instalación y configuración de las herramientas, como las que mencionaba Felipe, el Monkey y los Ripin. Este tendría un esfuerzo de 21 horas. Y para las pruebas de sistema tenemos también pues la instalación y configuración de las herramientas necesarias y para la implementación de los escenarios. Esto tendría un esfuerzo de 18 horas. Y las pruebas de aceptación, con estos buscaremos construir los casos de prueba para validar la correcta implementación de las funcionalidades de la aplicación, que vayan de acuerdo con el diseño y que podamos asegurar su ejecución. Para esto estimamos un esfuerzo de 28 horas. Y tenemos una actividad transversal que es toda la gestión de los fallos y la documentación de las pruebas, que en total nos da un promedio de 15 horas estimadas. Así estaríamos consumiendo 120 horas, que pues serían distribuidas dentro de los 3 ingenieros, de acuerdo pues a las habilidades que ellos tengan, a su experiencia y al desenvolvimiento que vayan teniendo durante el plan de pruebas. Finalmente, estamos haciendo una descripción también de cómo vamos a consumir los recursos computacionales, en donde contemplamos que 2 de las instancias estarían dedicadas a ejecución de pruebas en las horas que los ingenieros no estén elaborando. Estas pruebas pues estarían enfocadas a ejecutar los monkey testing. Principalmente tenemos 2 de las instancias para esto, en donde estarían consumiendo un tiempo de 50 horas para esa actividad. La otra instancia estaría dedicada para ejecutar las pruebas de sistema con los Reapers y tenemos estimado un tiempo de 30 horas ejecutando estas pruebas. Esto pues nos daría un total de 200 horas en las máquinas virtuales y las 120 horas ingeniero que pues estarían dentro del presupuesto asignado. Esta sería la explicación del presupuesto número 1. Bueno, a continuación entonces les vamos a hablar de la estrategia con el presupuesto número 2. Aquí hicimos también varias correcciones y algunos ajustes respectivos para agregar el tema de la automatización de pruebas. Es importante aclarar que en nuestra primera entrega nosotros no pudimos enviar el documento, por lo que pues, no hay como una traza de este. A grosso modo les contamos que en nuestra primera estrategia consistió en crear un sistema, una propuesta en outsourcing, utilizando ingenieros exclusivamente para realizar pruebas exploratorias y pruebas manuales sobre la aplicación. Se destinaron 6 horas inicialmente para cada una de las funcionalidades, solamente para realizar las pruebas de explorativas, y 5 horas para la parte de integración y otras 5 horas para la parte de pruebas no funcionales, que era medir la capacidad de desempeño y de carga del sistema. Con base en eso, hicimos una nueva propuesta basada en los siguientes objetivos. Vamos a seguir manteniendo la realización de pruebas funcionales sobre las funcionalidades core del sistema. Vamos a realizar pruebas de desempeño y de capacidad de carga en el sistema, eso también se quiere mantener.
También realizar la implementación de pruebas automatizadas utilizando tipos de pruebas de reconocimiento y sistemáticas, es decir, pruebas de eventos aleatorios y pruebas de profundidad. También en este plan tuvimos en cuenta el ingeniero extra que vamos a tener, que es contratado directamente, el cual también lo vamos a utilizar para los últimos tres objetivos, que es la generación y documentación de las pruebas y de los planes desarrollados, de detección de los sistemas, de documentación de los incidentes encontrados en el sistema, y también la generación de scripts para la automatización de las herramientas y de la creación de ambientes en AWS. De esto, el mayor cambio que vamos a hablar, pues básicamente fue que seguimos manteniendo las 5 horas para hacer la parte de integración de pruebas, también la parte de pruebas funcionales. Lo dividimos entonces por cada funcionalidad, donde se va a empeñar 3 horas para hacer pruebas de exploración y pruebas manuales, y otras 3 horas para realizar las pruebas automatizadas mediante la implementación de pruebas de reconocimiento. Entonces el presupuesto se dividió para soportar 3 y 3 horas en cada una de las funcionalidades y mantener las 6 horas que habíamos hablado inicialmente para hacer el tema de las pruebas funcionales. También mantenemos 3 horas para las pruebas de desempeño y de capacidad de carga. Esto es para la generación de todas las entradas que se necesitan para configurar la máquina, y de lo que les hablaré un poco es de la ejecución en un momento. De la parte de Internet para la validación de las pruebas que se pueden también automatizar y se pueden correr bajo script, vamos a destinar 2 días para la creación de scripts que nos permitan hacer la validación de pruebas unitarias, las pruebas de aceptación. De eso queremos recalcar que hicimos una investigación sobre el código fuente, encontramos el tag referente en GitHub a la versión 3.3.0, y en esta pues hay una validación de aceptación y de conexión entre los diferentes componentes del sistema. Entonces pues haríamos también una serie de scripts y de automatización para estar ejecutando estas pruebas. También hay que hacer la validación de los escenarios con el outsourcing. Uno de los requisitos que ellos exigen o piden para la integración o el trabajo tercerizado es que hay que entregar un plan de pruebas y un plan de automatización. Entonces también se diseñaría todos estos insumos para realizar estos scripts. Y finalmente, pues el ingeniero también se utilizaría para la ejecución de pruebas no automatizables, como sería la revisión de recursos, de localización, de pronto pruebas estáticas para ver que el diseño sea acorde a la implementación. Para esta estrategia, entonces, diseñamos como un posible esquema o cronograma, donde la primera actividad pues, se va a utilizar en el primer día, levantando los ambientes, creando las máquinas virtuales, haciendo la instalación de todo el software necesario para las pruebas. Posterior a eso, entonces ya haríamos paralelamente las pruebas funcionales, ingenieros que van a hacer todo el tema de pruebas manuales y pruebas de exploración. También otro par de ingenieros de automatización que estarían realizando la implementación de las pruebas automáticas. Luego, las pruebas no funcionales, que viene siendo todo lo que hablamos de capacidad del sistema y desempeño. También transversalmente de estas tareas va a haber la gestión de incidentes. De pronto, durante las pruebas van a empezar a encontrar errores y fallos, los cuales se pueden ir documentando y se puede ir aprovechando ese tiempo. No esperar solamente al resultado de nuestros terceros, sino que se va haciendo todo a la par. Finalmente, ya cuando se está terminando, podríamos hacer las pruebas no automatizables, que es hacer la revisión de estructuras y eso, si se requiere. Y finalmente también una actividad en paralelo, que es la creación de todas las pruebas automatizadas para la integración o para el consumo del API que nos expone Ghost. De la parte de presupuesto, lo único que quisimos añadir en el perfil de los ingenieros automatizadores es que tuvieran conocimiento en automatización y programación JavaScript, ya que pues es un elemento importante a tener en cuenta para, para la creación de las pruebas automatizadas o de las pruebas de explorativas.
De la parte de los tiempos, como lo mencionábamos, pues valga la redundancia, pues vamos a destinar 9 horas para todas las funcionalidades, realizando la creación de los scripts y de las pruebas para Monkey Ripping. De la parte de recursos, dado que vamos a tener un alto índice de personas destinadas a pruebas, en este presupuesto aumentamos el número de máquinas a 6, lo que nos da un valor de $153 las 6 instancias al mes, teniendo en cuenta que este valor es equivalente a 730 horas de máquinas encendidas. O sea, este valor se ajustaría a las 400 horas permitidas de la propuesta 2. Esa sería la única diferencia con nuestra propuesta anterior. Y pues un poco más detallado los costos que nos vamos a referir con el outsourcing. Entonces los ingenieros que se van a destinar a cada una de las funcionalidades mencionadas para hacer las pruebas manuales es de $45 por cada una, o sea, es decir, un total de $90. La parte de automatización es un poco más costosa, por lo que las horas definidas, o sea, esas 9 horas con ese ingeniero automatizador, nos van a costar unos $170 para hacer las pruebas de aleatorias y las pruebas de profundidad. Las pruebas de integración costarían unos $75 y finalmente las pruebas de desempeño, las pruebas no funcionales, $60. También en este documento hicimos el ajuste de la especificación de nuestro TNT. Aquí pues hicimos pues, los siguientes niveles. Entonces para la parte de pruebas de unidad definimos que vamos a realizar una serie de pruebas de caja negra y blanca, ya que también tenemos el código y podemos revisar o crear pruebas a partir de ello, y las pruebas existentes que pues ya serían las pruebas unitarias y correr aquellos escenarios que ya se proveen con la versión 3.3.0. Esto estaba muy ligado al objetivo 1. Y de las técnicas, pues vamos a hacer pruebas unitarias, pruebas de navegación o routing. Vamos a hacer pruebas de integración entre componentes y la automatización de ejecución de estas pruebas para que se ejecuten se haga un trigger de la ejecución de estas pruebas en los tiempos que no son laborales, en los tiempos que ya los ingenieros no están trabajando. También vamos a realizar entonces la parte de pruebas automatizadas. Esto sería nuestro nuevo punto. Vamos a realizar pruebas basadas en caja negra, ya que no vamos a realizar el código directamente, sino vamos a utilizar pues, la aplicación en ejecución, en producción, teniendo en cuenta entonces el enfoque positivo y negativo de estas. Entonces las técnicas utilizadas es record and play, grabar los escenarios en scripts, hacer la exploración sistemática a nivel de profundidad y de nodos de la aplicación, y finalmente hacer pruebas de estilo Monkey basadas en eventos aleatorios. De las pruebas de integración, entonces vamos también a hablar de pruebas de estilo caja negra con enfoque positivo y negativo, utilizando herramientas de automatización como Postman, que nos permite crear escenarios sobre las diferentes REST que nos ofrece el API. También conocemos qué parámetros necesitan y que nos van a regresar. Entonces, basado en eso, podemos hacer esos 3 tipos de pruebas en este paso de automatización. Esas pruebas también pueden ser automatizadas para que se disparen o se disparen en tiempos muertos y estén validando constantemente que el API funcione 100% basada en los requerimientos de este. De las pruebas de sistema, que es otro nivel, también quisimos tener en cuenta la exploración sistemática de las funcionalidades. Entonces es una prueba exploratoria manual, revisar que todos los requerimientos estén funcionando basados en un enfoque positivo y negativo, y utilizando la aplicación en ejecución, o sea, es decir, nuestros testers no van a estar trabajando en el código, sino directamente en la aplicación desplegada. Finalmente, también las pruebas de desempeño que nos permitan ver la capacidad de carga del sistema, latencia, elasticidad de recursos, y la aceptación pues es la parte de integración entre las diferentes capas, que también es una parte extra que apoya en el objetivo 1, porque ya la versión 3.3.0 cuenta con una serie de aceptación para la integración entre el back y el front. De la distribución de esfuerzo, pues me parece importante que resaltemos que la propuesta pues va a estar enfocada principalmente en la tercerización. Esta tercerización de servicios
pues es lo que hemos hablado repetidamente, que es la parte de hacer las pruebas manuales y la creación de las pruebas automáticas. Ahora se divide esta tercerización en estas dos funciones principales: la gestión interna de nuestro ingeniero para aprovechar también que se haga como una debida gestión documental de lo encontrado, y finalmente pues un extra también es la definición del uso correcto de los recursos para que las máquinas se utilicen también en tiempos muertos y nos permitan montar la mayor cantidad de escenarios posibles que también se puedan corregir o detectar para una futura corrección de la versión de la aplicación. Y eso serían nuestras propuestas. Ahora vamos a comentarles por último las ventajas y desventajas que encontramos de Monkey Cypress y Ray Puppet con el uso directamente en Ghost. Entonces las dejo con Milena para que ella nos cuente un poco sobre las ventajas de las pruebas con Monkey Cypress. Gracias. Bueno, en la aplicación que nosotros hicimos de esta herramienta sobre Ghost, pues logramos concluir que, pues que esta herramienta nos permite hacer la identificación de algunos fallos que son pues de difícil detección, que pues normalmente no se intuyen en un plan de pruebas. También vimos que puede ser una ventaja la manera en que detecta, para detectar problemas de seguridad, porque pues podría ser la denegación de servicios. Y pues vimos también que los elementos pueden funcionar de acuerdo a la función y a la limitante, pues, o sea, es una facilidad que permite Monkey. También porque pues, es fácil hacer la comprobación de la validación y pues validar las respuestas ante los eventos que se hayan generado. También permite generar material de reproducción, es decir, aquí hacemos referencia a los videos que la herramienta genera de modo automático, de modo que pues es muy sencillo llegar a los enlaces que generaron el error. De las pruebas de Monkey Cypress, pues resaltamos que realmente son pruebas que su naturaleza no es como tal eh, validar los requerimientos, sino de ayudarnos a detectar aquellos escenarios que generalmente un tester no va a probar o que son de difícil detección, por ejemplo, doble clic sobre elementos o escenarios que su naturaleza no es muy común, pero pues que igual tienen una probabilidad de ocurrir pues es importante corregir esos detalles. Con respecto a RI Puppet, encontramos que tiene varias diferencias con Monkey. Las principales son es que su validación es en profundidad, es decir, vimos que la prueba inicialmente arranca por determinar cuántos niveles puede empezar a navegar. Sobre cada uno de esos niveles va a ser una validación más precisa porque va a empezar a detectar todos los elementos que tiene el DOM, y sobre esos entonces va a ser una validación funcional, o sea, es decir, que todo esté funcionando, por ejemplo, botones, links, inputs que tengan acciones. Entonces cualquier error JavaScript o error directamente sobre la pantalla va a ser reportado por la aplicación, lo cual, a diferencia de Monkey, pues sí nos va a permitir comprobar que los requerimientos están correctamente implementados y que en el tiempo se van a mantener. Eh, Consideramos que también una gran ventaja de Ray Puppet es que tiene una adecuada, es una herramienta adecuada para proyectos grandes o de alto nivel de profundidad. Va a ser más eficiente que hacer una prueba manual, porque cuando la aplicación crece mucho, por experiencia sabemos que un ciclo de pruebas va a llegar a un punto en que no va a ser capaz de probar toda la aplicación en el mismo tiempo, va a requerir más tiempo, va a requerir más ciclos de prueba. Entonces consideramos que utilizar esta aproximación va a reducir considerablemente el- la necesidad de aumentar los tiempos para hacer las pruebas a nivel de profundidad en cada una de las ventanas, sobre todo funcionalidad ya estable. Nos ayuda también a detectar más errores, como más que aparte de la característica de Monkey, lo que hablaremos ahorita, una de sus desventajas,
es que también al llegar a cada nivel y encontrar un detalle específico, ReadyPuppet nos permite localizar concretamente cuál fue el elemento que falló, algo que es un poco más específico y lo ponen en el reporte. Ahora les hablaremos un poquito de las desventajas que encontramos en cada una de las herramientas. Algunas de las desventajas de Monkey Cypress que logramos identificar es que puede generar un alto índice de eventos inválidos que no necesariamente son valiosos para hacer el análisis sobre las pruebas. Esto se da es porque pues, genera eventos aleatorios, pero sin ninguna indicación de una secuencia lógica. También encontramos que no es efectiva para proyectos grandes, precisamente está asociado a la desventaja anterior, y es porque pues, no tiene un nivel de profundidad que permita llegar a casos de prueba más específicos. También vimos como una desventaja el tiempo de procesamiento, porque pues al generar tantos eventos inválidos, pues es tiempo de ejecución que no está generando valor. Y finalmente también vimos que tiene pues dificultad para recorrer el árbol y lograr un mayor nivel de profundidad, a diferencia de Repuppet. Y para finalizar, entonces, algunas de las desventajas de ReadyPuppet que encontramos es que pues al tener como un mayor nivel de detalle en las pruebas, pues eso va a significar que a mayor tamaño y profundidad de la aplicación va a requerir más tiempo también para lograr el resultado de completitud. Por eso, a partir de esa conclusión, como que también vimos que sería interesante que la aplicación nos permitiera seleccionar una rama en específico, es decir, que sobre el root que él encontró, el automatizador, el tester también pudiera determinar si la aplicación solamente recorriera uno de estos nodos encontrados. De esta forma se podrían dividir las pruebas y no se tendrían que hacer una ejecución completa porque pues esa es otra desventaja que encontramos y es que la aplicación no se puede pausar o no se puede continuar la prueba en algún punto si falla o si se requiere que se detenga. Entonces, con una aplicación muy grande puede que el tiempo de hora valle donde los empleados no están trabajando no sea suficiente y pues la prueba va a requerir que el servidor esté ocupado más tiempo. Y finalmente, pues a pesar de que utiliza una muy buena documentación para mostrarnos los errores, ya que en el reporte y en cada una de las ventanas que está haciendo la prueba lista al final el error, también sería interesante que nos permitiera que generara una reproducción del error con los pasos que él realizó para llegar a ese error. Y con eso sería mucho más completa la herramienta y son cosas que son necesarias para que los developers puedan hacer las correcciones pertinentes en un corto tiempo. Eso sería nuestra entrega. Muchas gracias por su atención. Gracias.